La mayoría de las personas atraviesan la vida como si llevaran un cartel invisible que dice, por favor, elígeme. Buscan validación con la misma urgencia que si les faltara el aire. Imploran, aunque en silencio, que alguien, quien sea, reconozca su valor. Pero el gran vacío no está afuera, está en el hecho de que ni siquiera ellos mismos se ven con claridad. Esa es la verdadera enfermedad del alma contemporánea, sentirse invisible en un mundo hiperexpuesto, y aún así culparse por no brillar lo suficiente. Pero hay una verdad que corta como espada y libera como fuego sagrado. El verdadero valor no grita, no suplica, no se justifica. El verdadero valor simplemente se manifiesta, se siente, se encarna. Y cuando reconoces lo que eres, sin descuentos ni etiquetas ajenas, todo en tu energía comienza a cambiar. Ya no caminas como quien espera ser elegido, sino como quien recuerda que su presencia tiene un precio que no se negocia. No estás aquí para ser una versión rebajada de ti mismo solo porque alguien más no supo verte. Uno de los errores más comunes es creer que tu valor debe demostrarse, cuando en realidad solo necesita ser recordado. Pero quien no es capaz de reconocer el oro en su forma más pura tampoco merece admirarlo cuando brilla. Si tú mismo te percibes como algo común, permitirás que te traten como si fueras reemplazable. Terminarás rogando atención, negociando afecto, mendigando lugar, y te sentirás vacío, no por falta de valor, sino porque cediste el poder de definirte a los ojos ajenos. Si quieres que el mundo te vea como un lujo, primero debes dejar de ofrecerte como una ganga emocional. Deja de reducir tus estándares por miedo a quedarte solo. Deja de encogerte para que otros no se sientan amenazados por tu luz. La desesperación jamás generará respeto, y estar disponible para cualquiera no te hace noble, te hace invisible. El verdadero lujo no se mide por la cantidad de personas que te desean, sino por lo difícil que es acceder auténticamente a tu esencia. Tu energía es única. Tu silencio, cuando nace de la sabiduría interior, se vuelve sagrado. No cualquiera merece entrar en tu mundo interno. Y lo sé, esto no es fácil. Te entrenaron para complacer, para demostrar, para convencer. Te dijeron que si dabas más, amabas, más, te esforzabas más. Entonces algún día serías suficiente. Y sin embargo, cuanto más diste, más se alejaron. Porque lo que llega con demasiada facilidad suele ser tomado por garantizado. Lo que no tiene límites, pierde valor. No fuiste ignorado por falta de valor, sino porque olvidaste que tu sola existencia, cuando es auténtica, ya es una experiencia de lujo. Y lo extraordinario no suplica ser elegido. Es elegido por quienes tienen la sensibilidad de reconocerlo. No necesita audicionar, no se disfraza para agradar, simplemente es. Y en su presencia real, sin filtros, despierta deseo y admiración auténtica. Así que la pregunta no es, ¿qué debo hacer para que me elijan?, sino, ¿qué debo recordar para verme como invaluable? La respuesta no está afuera. Tienes que dejar de esperar que alguien venga a coronarte cuando naciste con tu propia corona puesta. Cada rasgo que escondes, cada parte que suavizas para gustar más, cada límite que cedes para ser aceptado, es justamente lo que te haría inolvidable si te atrevieras a mostrarlo. Tu intensidad, tu silencio reflexivo, tu misterio, tus límites, tus estándares claros, no son errores, son los atributos de alguien que ya no está dispuesto a ser malinterpretado para ganar un afecto pasajero. Cuando entiendes esto, entras a cualquier lugar con la certeza de que tu valor no está sujeto a debate. No es arrogancia, es conciencia. Y cuando alcanzas ese nivel de conciencia, dejas de tolerar cualquier cosa que implique traicionarte a ti mismo. Ya no explicas tus estándares, ni justificas tus decisiones.
Dejas de extenderte de más para ver. Sí, por fin, alguien te percibe, porque te aseguro algo, te ven. Muchas personas han visto tu luz, tu poder, tu diferencia, pero fingen no verla. Esperan que tú aún no te hayas dado cuenta, para seguir aprovechándose de tu desconexión, de tu entrega, sin condiciones. Pero en el momento exacto en que despiertas a tu valor, te vuelves demasiado costoso para quienes se alimentaban de tu descuento. Y debes estar bien con eso. Debes aceptar que vas a ser demasiado para quienes buscan muy poco, que habrá quienes te descarten no por lo que te falta, sino por lo que les sobra de superficialidad. Que algunos te van a evitar no porque seas difícil de amar, sino porque eres imposible de controlar. No estás aquí para ser ordinario, estás aquí para ser irrepetible, para ser ese tipo de presencia que no se olvida, que no se reemplaza, que deja huella, y es por eso que no vas a ser para todos. Esa es precisamente tu fortaleza. Lo que es auténticamente raro no está hecho para la aprobación masiva, sino para ser reconocido solo por quienes tienen la sensibilidad suficiente para valorarlo. No viniste a este mundo para encajar en todos los moldes, sino para ser una frecuencia única que solo unos pocos sabrán interpretar. Si deseas ser percibido como algo valioso, primero necesitas hacerte inaccesible para aquellos que solo te buscan cuando les conviene. Deja de vivir a la espera de ser elegido. Elige tú, con tanta convicción, con tanta firmeza, que incluso tu ausencia se convierta en un mensaje, porque cuando reconoces de verdad tu valor interno, dejas de ofrecer versiones rebajadas de ti mismo. Ya no te sometes a la indecisión ajena, ya no esperas ser visto. Te conviertes en la visión, no por vanidad, sino por conciencia, por despertar. Existe un enigma poderoso que pocos mencionan: el día en que dejas de necesitar aprobación. Es el día en que las miradas comienzan a buscarte. Cuando emites hambre de validación, las personas lo perciben, y lo que se percibe como necesidad rara vez se respeta, porque en el fondo la gente no valora lo que los necesita, sino lo que brilla por sí solo. Has creído que siendo amable, estando disponible, diciendo siempre que sí, demostrando una y otra vez tu lealtad, obtendrías amor a cambio. Pero quien da sin límite y sin pausa termina por volverse invisible, porque estar en todas partes es lo mismo que no estar en ninguna. La sobreexposición emocional diluye el impacto de tu presencia. Y tú no naciste para representar un papel. No fuiste creado para transformarte constantemente en lo que otros esperan de ti. En algún punto te enseñaron que si hacías un poco más, si sonreías más, si eras más complaciente, entonces te elegirían. Entonces se quedarían. Pero al adaptarte tanto, te convertiste en un reflejo. Un espejo que solo mostraba lo que el otro quería ver, nunca lo que realmente eras. Y cuando ya no necesitaban mirarse, se iban, dejándote con el eco de una validación que siempre fue efímera. Porque la validación externa es una ilusión adictiva. Te eleva por un instante, pero se desvanece en cuanto se apagan los aplausos, en cuanto se interrumpe el mensaje, en cuanto ya no te necesitan. Y en ese silencio entras en pánico. Te preguntas qué hiciste mal. Repasas cada detalle. Intentas corregirte. Pero la verdadera traición fue abandonar tu autenticidad solo para sentirte querido. Olvidaste que quien conoce su valor no necesita pruebas externas para confirmarlo. La validación real nace de tus estándares, de tu capacidad de estar solo sin sentirte vacío, de tu firmeza al no negociar tu esencia por una conexión momentánea. Entiende esto: el día en que haces que otra persona sea responsable de tu autoestima, le das también el poder de destruirla. Si su aprobación te eleva, su rechazo
te aniquila. Eso no es amor. Eso es dependencia emocional camuflada de afecto. Jacob Greenberg hablaba de la conciencia como un campo de coherencia vibracional. Y quien vive buscando reconocimiento ajeno, distorsiona ese campo y se desconecta de su propio eje. La mayoría vive atrapada en esa dinámica, queriendo ser elegida a cualquier costo, y en el proceso, perdiéndose a sí misma. Pero ¿de qué sirve ser aceptado si tuviste que desaparecer en el proceso? Las personas se sienten atraídas por lo que es autosuficiente, por lo que no tiembla en el silencio, por lo que no ruega atención. Hay algo profundamente magnético en quien se valida desde dentro, en quien no necesita el sí de nadie para sentirse completo, en quien puede irse, incluso queriendo quedarse, porque no está dispuesto a perderse por nadie. Ese tipo de energía es potente, es rara, y lo raro por su propia naturaleza no necesita pedir atención. La genera, no por esfuerzo, sino por autenticidad. Si deseas dejar de ser solo una opción, debes dejar de poner tu valor en juego. No puedes seguir adaptando tu verdad al gusto de los demás. Aquellos que no pueden aceptar tu versión completa no están destinados a permanecer bajo tu luz. Déjalos ir. No fuiste creado para complacer a la multitud. Fuiste creado para tocar profundamente a unos pocos, a aquellos que puedan verte sin necesidad de que cambies nada. Y sí, al principio se sentirá solitario, porque cuando dejas de buscar validación, también dejas de atraer a quienes solo estaban interesados en lo que podían obtener de ti. Cuando te desapegas, muchos desaparecerán. Déjalos ir. Su partida no es tu pérdida, es tu libertad, es el regreso de tu alma a su lugar legítimo, entero, presente y no manipulable. Y en ese regreso ocurre algo extraordinario. Ya no buscas ser aprobado. Ahora tú te conviertes en el estándar. Ahora eres tú a quien quieren entender, a quien quieren impresionar, a quien desean alcanzar. Y no porque estés fingiendo indiferencia, sino porque ya no estás jugando, porque te saliste del juego y en ese acto silencioso te elevas, sin ruido, sin máscaras, sin necesidad de convencer. Porque lo que tiene verdadero valor no hace campañas por amor, no se presenta para audiciones emocionales, no necesita demostrar su brillo. Simplemente vive, y eso es suficiente. Y aquellos que deben verte, te verán. No porque grites, no porque te expongas más que los demás, sino porque tu energía habla más fuerte que cualquier palabra. Hay una razón por la que el silencio verdadero atrapa más miradas que el ruido. La presencia auténtica no necesita artificios, no se construye a base de exageración o dramatismo. Surge de algo mucho más profundo, del equilibrio en tu mirada, de la firmeza en tu postura, de la manera en que caminas, sabiendo exactamente quién eres, incluso cuando nadie te está observando. ¿Quieres ser percibido como alguien extraordinario? Entonces deja de maquillar tu vacío y empieza a nutrir tu esencia, porque lo verdaderamente valioso no se esfuerza en ser visto. Simplemente es imposible ignorarlo. Lo magnético no viene del esfuerzo, sino de la coherencia. Pero en este mundo actual, donde las apariencias dominan, muchos han aprendido a decorar el exterior mientras descuidan por completo el alma. Han aprendido a parecer deseables, pero no a ser alguien verdaderamente deseable. Dominaron la actuación, pero temen la pausa. Hablan en tonos medidos, viven momentos perfectamente editados y se olvidan de que la presencia no es cómo te ves, sino lo que se siente cuando entras a una habitación. Y eso no se puede fingir. Puedes vestir con elegancia, pero si no la habitas internamente, los demás lo notarán. Siempre lo notan. Porque el valor real no está en la cantidad de miradas que atraes, sino en cuán poco necesitas esa atención.
El sistema te enseña a perseguir lo estético, a construir una imagen de valor. Pero por más que embellezcas una estructura vacía, seguirá siendo frágil por dentro. Cuando tienes profundidad, no necesitas adornos. No necesitas elevar la voz para ser escuchado. Se percibe en tu calma, en tu pausa antes de responder. En 1200, tu decisión de no justificarte. La verdadera elegancia vive en quien no se incomoda con el silencio, en quien no necesita llenar espacios para sentirse presente, en quien sabe que su sola existencia tiene peso, no por lo fuerte que se impone, sino por lo profundamente que está enraizado. Es eso lo que las personas recuerdan, no a quien ocupaba todos los espacios, sino a quien, desde un rincón, proyectaba una presencia que hablaba sin pronunciar palabra. Así que deja de enfocarte en ser visible y empieza a enfocarte en tener sustancia. Si quieres que te vean como un tesoro, conviértete en alguien que aporta valor simplemente por estar presente. Y para lograrlo, debes abrazar tu poder más silencioso. Debes saber quién eres cuando el eco de los aplausos se ha ido, cuando nadie te celebra, cuando no hay halagos, ni miradas, ni atenciones, porque ahí es donde muchos se quiebran. Pero tú, si has hecho el trabajo interior, permaneces entero. No hay lujo en fingir, no hay elegancia en tratar de ser todo para todos. Te vuelves magnético cuando dejas de actuar y empiezas a ser, cuando tu voz nace desde un lugar auténtico y no ensayado. Cuando tu presencia no busca impresionar, sino expresar verdad. Las personas lo sienten, no siempre pueden nombrarlo, pero lo perciben. Perciben cómo no persigues, cómo no te achicas, cómo miras, no para que te vean, sino para ver de verdad. En esa forma de estar, tu silencio comienza a tener más peso que tus palabras. Se inclinan hacia ti, no por lo que dices, sino por lo que proyectas, porque tu energía llega primero. Y cuando esa energía está fundamentada en profundidad, las personas dejan de tratarte como una opción. Entienden que han encontrado algo que no es común, alguien que no vive desesperado por caer bien, sino entregado a su verdad. No cambies profundidad por atención. No sacrifiques autenticidad por popularidad. Puedes ganarte al público y perderte a ti mismo en el proceso, pero la corona no se entrega a quien grita más fuerte. Se entrega a quien se sostiene desde dentro, a quien tiene una identidad tan clara que no se tambalea cuando alguien entra o sale de su vida. Es en ese punto donde dejas de ser visto como reemplazable. Es ahí donde empiezan a respetar tu tiempo, tus palabras, tu silencio, porque comprenden que no se trata de cuántos te pueden ver, sino de cuán pocos tienen el privilegio de conocerte de verdad. Y quienes cargan profundidad, quienes irradian presencia sin necesidad de representación, no son una opción, son una rareza. Y no se llega a ese nivel imitando el lujo, se llega encarnando lo que no puede comprarse ni prestarse. La verdadera distinción está en quien se posee a sí mismo, en quien camina por la vida con una fuerza silenciosa, en quien siente intensamente, pero no se deja arrastrar por cada emoción. Esas son las personas que el mundo respeta, no porque lo pidan, sino porque lo emanan. El desapego emocional no es frialdad, no es indiferencia, es maestría, es la capacidad de sentir intensamente, y aún así elegir con sabiduría cómo responder. La mayoría de las personas son esclavas de sus emociones. Aman solo cuando son amadas, se retiran cuando son heridas, reaccionan desde la rabia, se desmoronan y confunden ese desorden con pasión. Pero el verdadero poder no está en reaccionar, está en permanecer centrado cuando todo dentro de ti quiere huir, gritar o perseguir. Greenberg nos enseñó que la conciencia madura no se define por evitar el dolor, sino por trascenderlo sin perder el eje.
Debes aprender a sentir profundamente, pero sin aferrarte, a amar con autenticidad, sin necesitar que la otra persona te complete, a cuidar, sin depender. Ahí comienza la verdadera libertad, porque mientras tus emociones tomen las decisiones por ti, seguirás siendo vulnerable a los vaivenes de quienes te rodean. Bastará una palabra para elevarte, o un silencio para destruirte. Y cuando alguien sabe que tiene ese acceso directo a tu centro emocional, deja de respetar tus límites. Te vuelves predecible, te vuelves fácil de desequilibrar. Pero cuando dominas el arte del desapego, no como una coraza, sino como una práctica consciente, todo cambia. Te vuelves enigma, no porque te escondas, sino porque ya no filtras tu energía hacia todos. Dejas de reaccionar por impulso. Las personas empiezan a preguntarse qué piensas, qué sientes, por qué no respondiste. Y en ese silencio, en esa estabilidad interior, nace tu poder. Porque los demás perciben que no pueden manipularte emocionalmente. Y eso los obliga a tratarte desde otro lugar. Hay una dignidad profunda en no necesitar probar cuánto te importa, en no tener que justificar cada emoción, en poder habitar el malestar sin la necesidad urgente de resolverlo. Eso es raro, eso es lujo. Porque vivimos rodeados de quienes explican de más, sienten de más, reaccionan de más. Pero pocos han aprendido a sostener la tormenta por dentro y aún así hablar con claridad, moverse con intención. Y no se trata de cerrar el corazón. No se trata de fingir que no sientes. Se trata de hacer de tus emociones aliadas, no cadenas. Se trata de observarlas sin ahogarte en ellas. Cuando alguien te provoca, no necesitas estallar. No necesitas demostrar nada, solo respiras. Regresas a tu eje, recuerdas quién eres y desde ese espacio respondes, no desde el miedo, sino desde la sabiduría. No hay nada más desconcertante que alguien que no puede ser manipulado emocionalmente, alguien que no reacciona cuando lo ignoran, que no persigue cuando lo rechazan, que no se derrumba ante el silencio. Esa disciplina emocional descoloca, porque obliga a los demás a verte con otros ojos, a reconocer que no pueden controlarte, y eso despierta respeto, a veces incluso miedo a perderte. Quienes se sostienen desde ese tipo de firmeza interior no necesitan alzar la voz para ser escuchados. Su calma se impone más que el grito de la mayoría. Su silencio tiene más peso que 1000 explicaciones. Y cuando se ausentan, esa ausencia deja una huella más profunda que muchas presencias constantes. Ese es el tipo de energía que detiene a los demás, que los hace mirar 2 veces, no porque lo pediste, sino porque se dieron cuenta de que encontraron algo diferente, algo sólido, alguien que no encaja en etiquetas ni en juegos emocionales, alguien que se convirtió en presencia inolvidable, no por esfuerzo, sino por autenticidad. Si quieres dejar de ser visto como una opción, necesitas dejar de aceptar dinámicas donde tu valor es negociable. Las opciones son elegidas cuando conviene. Lo valioso es recordado incluso cuando ya no está presente. Y la base de esa energía es el desapego emocional, no como un muro, sino como una forma profunda de autorrespeto. Te importa pero no te aferras. Sientes pero no te quiebras. Amas pero no te pierdes. Y sí, habrá quienes te llamen distante, difícil de leer, tal vez incluso frío. Déjalos. Su confusión no es tu problema. Su incapacidad de comprender tu fortaleza no es una carga que debas cargar. Porque los que realmente pueden verte, los que son capaces de habitar tu quietud sin querer sacudirla, jamás te pedirán que traiciones tu centro para calmar su inseguridad. No necesitas explicar tu calma,
No tienes que justificar tu paz, y mucho menos debes rebajar tu disciplina emocional para que los demás sientan que tienen el control. Porque quien puede sentarse en el silencio, amar sin apego y alejarse sin rabia, ese se vuelve inolvidable. No puedes exigir ser tratado como valioso si tú mismo sigues eligiendo espacios donde te tratan como un sobrante. Esa contradicción es la raíz del estancamiento emocional. Muchas personas claman por respeto, por reconocimiento, por amor, pero continúan diciendo sí a lo que les hiere. Permanecen en vínculos donde apenas son considerados, donde solo los buscan cuando es conveniente, donde su presencia es tolerada, pero no valorada. Y luego se preguntan por qué nadie los pone como prioridad. Pero aquí está la verdad. Nadie te verá como un lujo si tú sigues tratándote como una opción descartable. Cada vez que permites que alguien regrese sin asumir responsabilidad, cada vez que minimizas tus propias necesidades solo para evitar el conflicto, cada vez que intentas convencer a alguien que se niega a reconocerte, estás enviando un mensaje silencioso, que tu valor puede ser ignorado sin consecuencias. Las personas no aprenden con lo que dices, aprenden con lo que toleras. Si te conformas con migajas, nunca te ofrecerán el banquete completo. No porque no lo merezcas, sino porque ya les mostraste que aceptarás menos. Y ese es el punto incómodo que muchos evitan mirar. Somos nosotros quienes educamos al mundo sobre cómo tratarnos, no con discursos, sino con nuestras decisiones. Se necesita coraje para soltar lo conocido. Se necesita fuerza para sostener tus estándares cuando el corazón te pide ceder con tal de sentir cercanía. Pero cada vez que eliges coherencia en lugar de apego, recuperas una parte de ti. Dejas de negociar con tu dignidad, dejas de abandonarte solo por miedo a ser abandonado. Y así, poco a poco, le enseñas al mundo otra forma de acercarse a ti. No imponiendo, no actuando, sino negándote a permanecer en lugares que apagan tu luz. Y sí, dolerá al principio, porque decir no a lo que te daña suele implicar quedarte solo un tiempo. Implica abrazar el silencio en vez de correr detrás de la validación. Implica dejar mensajes sin responder, puertas sin abrir, conversaciones sin terminar, no por orgullo, por claridad, por autorrespeto, porque tu sanación va a incomodar a quienes se beneficiaban de tus límites difusos. Pero debes permitirlo, déjalos incómodos, déjalos confundidos. No le debes una explicación a quien no estuvo dispuesto a verte con el alma abierta. A quien sí te debes es a ti mismo. Te debes paz, te debes coherencia, te debes libertad emocional. Muchos preguntan, ¿cómo hago para que me vean diferente? Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo empiezo a tratarme diferente yo? Porque el cambio no comienza afuera, comienza contigo. Dejas de justificarte, dejas de buscar cierre en cada historia, dejas de demostrar tu valor a quienes han elegido no verlo y te mantienes firme, silenciosamente, consistentemente. Honras tu valor incluso cuando no hay aplausos, incluso cuando no hay testigos, y entonces, en ese momento en que te haces inaccesible al caos, a la indecisión, a las obras emocionales, en tu ausencia comienza a hablar, y quienes te tenían sin saber lo que valías, comienzan a sentir el peso de tu partida. Pero ese aprendizaje no puede llegar si siempre regresas demasiado pronto. Si das otra oportunidad, otra excusa, otro pedazo, de ti crees que estás siendo amoroso, que estás siendo paciente, que estás siendo comprensivo, pero en realidad estás traicionando tu propio estándar. Y el amor que traiciona tu autorrespeto no es amor, es apego disfrazado de entrega, es miedo con cara de compasión. No hay nada de malo en tener un corazón suave,
Pero esa suavidad no significa nada si no está protegida por límites firmes. No estás aquí para estar emocionalmente disponible para quien sabe lo que vales. Pero elige ignorarlo. Estás aquí para estar entero, para estar enraizado, para ser raro en el mejor sentido de la palabra. Y eso a veces implica que lo más amoroso que puedes hacer es irte. Salirte de esa conversación que solo gira en círculos. Soltar ese vínculo que te mantiene ansioso. Dejar ese papel donde siempre eres el que demuestra, el que agrada, el que se ajusta, porque tu energía es sagrada. Y cuanto más lo comprendes, más notas que no todos merecen acceso a ella. No todos están destinados a sentarse en tu mesa, y los que sí lo están, no necesitarán ser convencidos. Lo verán, lo respetarán, lo igualarán. Recuerda, tú enseñas a las personas cómo tratarte, no exigiéndolo, sino negándote a quedarte donde no te valoran. Una de las ilusiones más persistentes que cargamos es creer que ser elegidos por otros finalmente nos hará sentir suficientes, que si alguien nos ve, nos desea, nos escoge, tal vez, solo tal vez, dejaremos de cuestionarnos nuestro valor. Pero la verdad más profunda es esta. Si tú no te sientes suficiente por ti mismo, ser elegido por alguien más nunca será suficiente para ti. Y si no haces un cambio, todo se volverá otra actuación más, otro escenario donde tienes que demostrar algo, otro disfraz que te aleja de quien realmente eres. Y tarde o temprano sentirás el mismo vacío, solo que esta vez estarás rodeado de personas que no se enamoraron de ti, sino del papel que interpretaste. No se asciende por ser agradable, se trasciende por ser auténtico. El mundo está lleno de personas amables, accesibles, complacientes, pero muy pocas son inolvidables. Y lo inolvidable no nace de encajar, nace de tener el valor de sobresalir, no desde lo forzado, sino desde lo verdadero, desde renunciar a la necesidad de complacer, desde dejar atrás ese deseo constante de caerle bien a todos. Porque el precio de la aprobación universal es siempre la traición a uno mismo. Te recortas, te diluyes, te apagas, solo para no incomodar. Pero tú no naciste para ser una versión suavizada de ti mismo. Cuando caminas con la certeza de que eres el premio, algo cambia en cómo los demás te perciben. No es arrogancia, es alineación. Es ese saber silencioso de que tu presencia es un regalo, que tu tiempo es valioso, que tu energía no debe ser desperdiciada. Pero ese conocimiento no nace de la apariencia, nace del trabajo interior, de ese proceso profundo donde te sientas con tus heridas y aprendes a sanarlas sin esperar que otros lo hagan por ti, donde dejas de confundir atención con amor, cercanía con profundidad. Mucha gente vive tan desesperada por ser elegida que se olvida de elegirse a sí misma. Esperan que alguien más valide su belleza, su inteligencia, su corazón. Pero si tu valor sube o baja según quien lo mire, entonces nunca estuvo basado en verdad. No te vuelves valioso cuando alguien te reconoce. Tú ya lo eres. Su reconocimiento no crea tu valor, solo revela si tienen la capacidad de verlo, y no todos la tienen. Algunos te ignorarán porque todavía están adictos al caos. Otros se alejarán porque tu calma amenaza sus patrones. Algunos no se quedarán porque no pueden consumir tu alma como lo hicieron con otros. Déjalos ir. Tu propósito no es ser digerible para quienes no tienen apetito por la profundidad. Tu propósito es mantenerte fiel a ti, a tu camino, a tu verdad. No ganas persiguiendo, no ganas demostrando. Ganas cuando te vuelves tan firme en tu esencia que cualquiera que no la valore simplemente desaparece, no porque tú los rechaces,
sino porque no pueden sostenerse frente a alguien que ya no necesita ser elegido para sentirse completo. Y ahí es donde tu vida comienza a cambiar, cuando dejas de intentar convencer al mundo de tu valor y empiezas a caminar como si fuera incuestionable, cuando dejas de encogerte en los espacios solo para ser aceptado. Cuando ya no toleras amores a medias, atenciones a ratos, esfuerzos a medias, porque el valor verdadero no hace ruido, no hace campaña, simplemente existe, se refleja en cómo te hablas a ti mismo, en lo que permites, en lo que ya no aceptas. Hay una gran diferencia entre ser deseado y ser respetado. Muchos te desearán, pocos te respetarán. Pero los que lo hagan te tratarán como un estándar, no como un plan B. Y la única manera de atraer ese tipo de respeto es dándotelo tú primero. No más negociar tus necesidades, no más aceptar lo que casi funciona, no más entregar tu valor a quien solo aparece cuando le conviene. Cuanto más encarnas tu valía, menos accesible te vuelves para aquellos que no la pueden ver. Tú no estás aquí para ser elegido. Estás aquí para elegir. Y cuando de verdad entiendes eso, no solo dejas de ser una opción, te vuelves inolvidable. No te conviertes en un lujo por hablar más fuerte. Te conviertes en un lujo cuando habitas el silencio con firmeza, cuando vives con claridad, cuando conoces quién eres tan profundamente que quien no pueda verlo simplemente es demasiado ciego como para importar. Deja que otros persigan la atención. Tú conviértete en el estándar, porque el día que dejes de pedir ser elegido, será el día en que todos entiendan que nunca lo necesitaste. Si este mensaje despertó algo en ti, es porque estás listo para dejar de conformarte. Suscríbete y camina este viaje con nosotros. Gracias por estar aquí.